amigos, buenas noches. Son las 20:30 horas. Estamos arrancando una nueva edición de Bienvenidos al Tren. Como verán, hoy nuestro conductor Juan Di Natale no está, tenía otros compromisos, está conduciendo la gala de entrega de premios Martín Fierro de Cable, pero vamos a tener una tripulación que va a llevar el tren a destino, una tripulación 100% femenina para acompañarlos en esta noche. Así que, si les parece, voy a pasar a saludar a mis compañeras del día de hoy. Estamos con Valentina Castro, periodista y economista. Hola, Valen, buenas noches. Qué buena mesa. La verdad que esta sí. Mesa de chicas superpoderosas. Me encanta. Vamos a darle un poquito de color y sustancia feminista entonces al programa de hoy. No se asusten, quédense igual. Y tenemos también a, por supuesto, Carolina Atencio, politóloga, especialista en temáticas de género, que también está con nosotros esta noche. Buenas noches, Caro. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy contenta también de esta mesa full mujeres, así que ahí vamos. No se nos asusten, quédense y síganos. No se asusten, quédense. El programa va a tener el mismo contenido que todas las noches, sin la participación de Juan, pero con una mirada diferente. Así que, si les parece, vamos a pasar al repaso de las noticias del furgón. Un día cargado también en términos políticos, económicos. Si les parece, vamos a empezar a repasar lo que fue la participación del presidente Javier Milei, que estuvo ayer en la gala, en la cena de aniversario de la DAIA. Cumplió 90 años esta organización tan tradicional. Fue realizada en el Teatro Colón. Allí estuvo presente el presidente, que fue reconocido por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo y también por su compromiso en esta articulación del Estado argentino con el Estado de Israel. Recibió una distinción en el acto de manos del presidente de la entidad. Estamos hablando de Mauro Berenstein. También estuvieron presentes los cancilleres, tanto el canciller argentino Pablo Quirno como el canciller de Israel, Gideon Saar, y dio un discurso en el que habló del compromiso de la Argentina con temáticas justamente de la lucha contra el antisemitismo. Habló de tolerancia cero contra la discriminación y festejó, celebró el rol que está ocupando Argentina como aliado de Israel. Vamos a escuchar entonces la palabra del presidente, que ayer estuvo en el acto de la DAIA. Israel es un ejemplo radical de todos estos valores que hicieron a Occidente grande, porque en su fundación era poco más que un desierto, y en tan solo casi 80 años fue convertido, gracias al trabajo incansable de sus ciudadanos, en un oasis de prosperidad y crecimiento. Por eso, apoyar a Israel es necesario para nuestro país, porque significa apoyar los valores que hace 100 años nos hicieron grandes, pero que abandonamos, y por abandonarnos nos hundimos en la miseria. Es así que hoy más que nunca tenemos que redoblar nuestro compromiso con el bien y la verdad, tanto dentro como fuera del país. Hoy más que nunca es nuestro deber moral defender la verdad de estos valores judeocristianos. Porque, sin lugar a dudas, en ese compromiso férreo con el bien, sin importar las críticas, el que le muestra al mundo que hoy somos un país mejor. Y esto es también algo necesario para hacer a la Argentina grande nuevamente. Muchas gracias a todos por su atención. Que Dios lo bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañen. ¡Am Israel Hay! De esta manera despedimos al señor presidente de la Nación en el marco de los 90 años de la DAIA. Escuchábamos las palabras del presidente Javier Milei ayer en la DAIA, en un discurso que combina la defensa de los valores de Occidente, en este caso vinculados al Estado de Israel, con la política nacional, la política argentina. ¿Qué serán estos valores occidentales, ¿no?, que defiende? Porque al mismo tiempo estamos hablando de conflictos bélicos, de la alianza con Estados Unidos, de esta mirada disciplinadora sobre América Latina. Es un poco el resumen, me parece, de la participación de Milei, que reafirma su alianza con Estados Unidos, con la agenda de Israel, y al mismo tiempo se desliga de, por ejemplo, eventos internacionales donde se hablaba de cuestiones económicas que podían beneficiar a la Argentina en términos de su rol como jefe de Estado, ¿no? Esto tiene que ver más con su lado personal y con su mirada geopolítica vinculada a Estados Unidos e Israel, que con una mirada, me parece, estratégica. Sin embargo, sí es importante decir que esta semana, el martes, estuvo Javier Milei
con quien es el embajador de Israel. Tenemos la foto. Estamos hablando de Gideon Sar, que confirmó el lanzamiento de un acuerdo comercial, de cooperación política, económica y cultural entre Israel y América Latina, y llegó con una comitiva empresarial para establecer, en teoría, nuevos negocios. Pero ¿de qué se tratan estos negocios? Si estamos hablando de agua, de energía, de ciberseguridad, cuestiones en las que hoy Israel es líder. Bueno, entonces, ahí empiezan a aparecer cuáles son esos ahí empiezan valores, ¿no? los valores, los intereses, ¿no? No se trata solamente de defender los valores occidentales, sino de los negocios que empiezan a introducirse en la arena local a partir de justamente los acuerdos que establece Javier Milei. Si les parece, pasamos ahora a la provincia de Buenos Aires, porque una buena para el gobierno de Axel Kicillof logró la aprobación del presupuesto para 2026 y también una nueva ley impositiva. Estamos viendo allí la noticia que se confirma. Logró este apoyo junto con varios sectores. Estamos hablando del peronismo, los libertarios, también el bloque Somos Buenos Aires, la UCR y la coalición cívica. Algo muy importante, porque este presupuesto es una herramienta clave para el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, cuya gestión, me parece, se va a sostener sobre 3 grandes ejes: la obra pública, el gasto social y la sostenibilidad fiscal. Para ello van a hacer una inversión superior a los 43 billones de pesos. Tenemos un cuadro para ver cuáles son los sectores principales de lo que va a ser este presupuesto 2026, que se va a basar, en principio, en la promoción y asistencia social. ¿Tenemos el cuadro para compartir? Bueno, mientras les voy contando. Está. Promoción y asistencia social, 1,7 billones de pesos. Salud, otro de los grandes pilares para la provincia de Buenos Aires, también 1,7 billones. Seguridad, algo importante porque es una agenda que el peronismo en general no abraza, sin embargo en la provincia de Buenos Aires es central, 1,4 billones. Y obra pública, 3,3 billones. Algo muy importante porque me parece que la obra pública es lo que le permite contrastar con la gestión nacional, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido tenemos un cuadro que compartió la consultora Argentina Grande, que muestra la diferencia entre nación y provincia. Fíjate que provincia de Buenos Aires proyecta una inversión de capital de 3,3 billones en obra pública, que es igual o incluso mayor a nación. Es decir, siendo una de las provincias, por supuesto la más grande de la Argentina, pero siendo una provincia, lo que está empezando a proyectar es una inversión más grande de lo que va a ser nación para todo el país en términos de obra pública. Sí, una manera también de separarse narrativamente de lo que plantea el gobierno nacional en relación a la obra pública. Sabemos que, bueno, el desfinanciamiento del gobierno nacional se evidenció durante todos estos años y también hay una estrategia política de marcar una diferencia, ¿no? Sí, sí, y todo esto alimentado con el discurso de que lo tiene que hacer en realidad el sector privado. Absolutamente. La cuestión de las obras públicas, así que en este sentido me parece que marca un poco cuál va a ser la política pública de Axel Kicillof. Por otro lado, también se aprobó la reforma o el presupuesto vinculado a la ley fiscal. En este sentido, me parece que la línea del gobierno de Axel Kicillof va a ser no aumentar la carga tributaria y, desde ese sentido, avanzar en un sistema más progresivo y menos distorsivo. Y algo que quedó pendiente, que se va a tener que debatir en los próximos días, es justamente otra pata clave de la gestión, que es el endeudamiento. Porque en la provincia están proyectando un endeudamiento de más de 3.000 millones de dólares, que es una herramienta clave para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y todavía no se pudo aprobar, así que quedará pendiente en este sentido, pero por lo menos Kicillof ya tiene el presupuesto para el año que viene, lo cual significa un inicio en términos de gestión un poco más favorable que desde los últimos años, ¿no? Que no tuvo, de hecho, no tuvo presupuesto propio. Totalmente. Y ahí es interesante también un poco la mirada de las internas políticas vinculadas a este último punto que decías, Fabi, sí. Sobre todo porque por las últimas horas se hablaba de que esta cuestión del endeudamiento estaba un poco signada por las internas políticas y habría algunas exigencias para con el gobernador que debemos ver en estos días en qué se derivan. Pero la aprobación del presupuesto es toda una novedad también vinculada a esta cuestión de interna. Se hablaba de posibles cambios de gabinete, digo, hay todo un entramado político detrás que no solo tiene que ver con cuáles van a ser los fondos con los que disponga la provincia para el próximo año, sino también cuáles van a ser esas negociaciones al interior de la fuerza y tal política. vez por ahí habla también de un inicio de gestión para los próximos 2 años con otra mirada, ¿no? Entendiendo que también van a ser clave
pensando en una posible candidatura o en el inicio de un proyecto con ciertas ambiciones presidenciales y que de esta manera hay que acompañar lo que sucede en provincia de Buenos Aires porque, bueno, Kicillof va a ser una de las personas y de los personajes clave en términos políticos en los próximos años, ¿no? Que se puede plantar. Así que muy importante en este sentido. Quien salió a hablar fue Abel Furlan, estamos hablando de secretario general de la UOM, de la Unión de Obreros Metalúrgicos, justamente en el marco de esta noticia de los 300 despidos de la fábrica de Whirlpool que se conocieron en el día de ayer. Bueno, habló el referente sindical, habló de un proceso de desindustrialización de la Argentina y pidió mayor responsabilidad a los empresarios. Vamos a escucharlo. Decir que acá hay un proceso de desindustrialización que va a generar una situación dramática. Acá va a quedar tierra arrasada. Yo tengo 3.000 puestos de trabajo comprometidos en todo lo que es la línea blanca. Todo lo que es electrodoméstico, heladera, cocina, lavarropa, todo eso está en riesgo 100% por la apertura de la importación. Rosario va a sufrir muchísimo con la línea blanca porque ahí está el epicentro de la producción de lo que es esa cadena de valor. Y la verdad que yo en algún momento me equivoqué, dije que este gobierno no nos tenía en los radares. Y la verdad que hoy tengo que confirmar eso, no, me equivoqué. Los tiene en los radares para destruirnos. Hay un proceso de desindustrialización, de destrucción de todo el entramado productivo en Argentina. Que encima tiene responsabilidad los empresarios, ¿por qué? Porque se callan la boca, porque tienen miedo de que el ejército troll del gobierno nacional los haga golpear por si salen a defender sus empresas. La verdad que me da lástima esta situación. Escuchábamos entonces a Abel Furlan, secretario de la UOM, en el marco de estos despidos, hablando de un proceso de desindustrialización, diciendo que va a dejar tierra arrasada el gobierno de Milei si es que no se toma alguna medida al respecto y pidiendo también mayor responsabilidad para los empresarios, defendiendo un poco, me parece, el panorama tremendo que está viviendo la industria en nuestro país, que fue siempre uno de los ejes de generación de trabajo, de generación de un proyecto de país. Así que muy importante la palabra. Hay que ver cómo reaccionan otros sectores, ¿no? Del sector... otros sectores, digamos, vinculados a los trabajadores, la CGT, que ya está empezando a entablar diálogos con el gobierno por la reforma laboral. Bueno, esto se va a definir de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta que uno de los principales proyectos del gobierno nacional es que esta reforma laboral salga, o por lo menos que marque agenda. Así que muy importante las palabras del secretario de la UOM. Por otro lado, tenemos que trasladarnos al Chaco, algo muy importante. Se viven las últimas audiencias en el marco del juicio por el femicidio de Cecilia Stresowski. Justamente hoy se desarrolló la última audiencia para definir cuáles van a ser las penas para César Sena y el clan Sena, que está conformado por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los padres del principal acusado y los colaboradores. En esta instancia el tribunal va a evaluar cuáles son los agravantes para definir las penas en relación a, bueno, cuál fue el rol de cada uno, cuál fue el rol de quienes participaron como colaboradores. Algo muy importante porque recordemos que es un juicio por jurado y el jurado de 12 miembros ya dictó una cadena perpetua, ¿no? Para todos los responsables, para quienes hoy están justamente como en el banquillo de los acusados. Sin embargo, es la jueza Fernández la que va a tener que definir finalmente los pedidos vinculados a los casos, en este caso de César Sena, pero también de sus padres y quienes están denunciados como colaboradores, ¿no? Tenemos alguna información porque Griselda Reynoso, que es una de las acusadas por encubrimiento, fue declarada inocente, fue la única colaboradora declarada inocente en el juicio. El resto, por ejemplo, José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, también colaboradores del matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado. Y Gustavo Melgarejo, el casero del campo donde desapareció el cuerpo de Cecilia, también fue condenado por encubrimiento. Ahora la jueza tiene 10 días aproximadamente para definir cuáles van a ser las penas en función de lo que dicta el Código Penal, aunque existe la posibilidad de que se expida en los próximos días. Muchos están especulando con que la condena ya se conozca el día de mañana, pero bueno, muy importante las audiencias del día de hoy.
Y algo muy importante es que les negaron la prisión domiciliaria a los padres que habían pedido esta posibilidad por una situación en teoría de salud. Bueno, fue negada por la jueza, así que en caso de ser finalmente confirmada la condena, van a tener que ser trasladados a una cárcel común y no van a poder gozar de ese beneficio. Así que muy importante lo que está pasando en la provincia del Chaco en relación a este femicidio, que fue realmente paradigmático para nuestro país, ¿no? Absolutamente. Lo seguiremos de cerca. Sí, hay que seguirlo de cerca. En estos días se va a terminar de definir. Y ahora vamos a hablar de consumo, porque a pesar de lo que dice parte del Gobierno Nacional en relación a la situación económica, bueno, otra vez los números y las cifras del consumo vuelven a dar que en realidad lo que está pasando es que bajan las ventas en supermercados y mayoristas, ¿no, Valen? Sí, efectivamente lo que dio a conocer el INDEC fue una caída en las ventas en supermercados. Estamos hablando de consumos básicos, no bienes durables, sino las compras en supermercados en el mes de septiembre. En supermercados minoristas cayeron un 0,2% en la comparación intermensual. Pero lo que sorprende sobre todo es el dato de los supermercados mayoristas, donde uno tiende a pensar que, bueno, se compra más porque es más barato comprar de grandes cantidades, sobre todo las familias quizás un poco más numerosas, pero las ventas en supermercados mayoristas cayeron al ritmo del 15% en esa comparación interanual, septiembre del 24 contra septiembre del 25, lo cual da números preocupantes. Recordemos que el consumo privado ocupa el 70% del Producto Bruto Interno, es decir, si no se recupera el consumo privado, vamos a tener problemas en todos los otros aspectos de la macroeconomía. Y hay un dato también, Fabi, que es muy interesante, que tiene que ver con cómo pagan las familias cuando hacen estas ventas, que cada vez el ticket es menor, que cada vez los gastos se ajustan más, que cada vez cuando llegan a las góndolas empiezan a dejar algunos productos cuando ven cuánto salen. Bueno, el 44% de las familias que hacen sus compras en supermercados lo hacen con tarjeta de crédito, es decir, con financiación en cuotas, justamente porque llega el número 10 del mes y parece fin de mes, ya no hay más liquidez después de pagar los gastos fijos y corrientes. Entonces es por esto que las familias tienden a utilizar la tarjeta de crédito, algo que está muy ligado con un fenómeno que nosotros venimos discutiendo ya en varias jornadas en este programa, que tiene que ver con el endeudamiento familiar, este nuevo fenómeno que justamente muestra cómo los trabajadores pobres se profundiza cada vez más, ¿no? Pero bueno, este es un dato súper importante porque estamos hablando del consumo, insisto, son ventas en supermercados que caen un 15% en relación al año pasado. No es que nos compramos menos autos, nos compramos menos casas. No, es la alacena de la casa, de la familia. Exactamente, digamos. Cada vez compramos menos cosas, achicamos más el ticket y refinanciamos esas pocas cosas que compramos. Bueno, este es un dato que es central porque justamente da cuenta de cómo se está moviendo la economía real, esa esfera paralela a todos los anuncios económicos que vemos permanentemente. Me parece muy importante esto que decís porque además se empieza a entender que la deuda no es solamente una respuesta eventual, sino casi un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Exacto. Una forma que está imponiendo el gobierno de, bueno, mantener, no solamente mantener baja la inflación, sino mantener también cautivas a las familias de alguna manera. Exactamente, bueno, genera una dependencia total y sobre todo es la contrapartida de este modelo de valorización financiera que tiene que ver con ciudadanos cada vez más pobres, cada vez familias más endeudadas, algo que no se va a poder revertir en un corto plazo también. Y un poco también lo que hablabas de los otros efectos que tiene sobre la economía, Sí. ¿no? Hoy recién comentabas acerca de lo que pasó con Whirlpool, hoy también se conoció Sí. la noticia de Essen, que también está despidiendo Que la misma, personas. sí. Digo, es un efecto derrame que baja el consumo y también bajan los puestos de trabajo, ¿no? Entonces Sí. hay un efecto ahí que es por demás problemático. Paradójicamente el gobierno lo defiende, la baja del consumo, ¿no? Absolutamente. Como una herramienta para... Y la baja de trabajadores también. Y la baja de trabajadores también. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema que puede tener algo que ver con la situación económica, porque tenemos al primer invitado de la noche, Martín Becerra, investigador del CONICET, especialista en medios. Martín, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? A este tren. Lo tenemos de invitado a propósito de el lanzamiento de tu libro, ¿no? Sí. 80 años de Clarín. Me parece muy interesante para evaluar no solamente la figura de Clarín, sino la figura de Clarín en relación a los diferentes proyectos políticos. Primero contame cómo es que surge la idea del libro y por qué en este momento. ¿Tiene alguna mirada especial? Sí, nosotros con Guillermo y Ana, que son coautores del libro, trabajamos hace tiempo en estudiar la estructura de los medios. Al principio era estudiar solo la estructura de los medios. Ya en las últimas décadas es de los medios, de las telecomunicaciones, de las redes digitales.
porque el ecosistema de comunicaciones se va transformando de manera acelerada. Entonces, en algunos casos tomamos ejemplos concretos para el estudio. Clarín es un ejemplo muy destacado porque Clarín es el actor dominante en las comunicaciones argentinas desde hace varias décadas, pero en años recientes ha logrado extender su dominio no solo en el ámbito de los medios, es decir, de la producción de contenido, sino también de la distribución de contenido y de la estructura de redes y conectividad a los hogares y también de telefonía móvil. Este año, lo cual motivó la pelea que tiene con el presidente Milei, compró Telefónica de Argentina a través de Telecom Argentina. Entonces, esa expansión es muy rara, es muy peculiar en la historia no solamente argentina, sino latinoamericana. No hay otro grupo en América Latina que tenga el dominio 360, vamos a decir, que tiene Clarín en las comunicaciones de la Argentina. Y bueno, la excusa es que se cumplen 80 años desde que el fundador del diario Clarín, que se llamaba Roberto Noble, lo creó allá en el año 45. Este año festejó Clarín esas 8 décadas, que además coincidió en el tiempo casi con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner y con su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, lo cual es también un categórico triunfo y motivo de celebración por parte del Grupo Clarín, porque si uno revisa la historia de los presidentes desde 1945 y hasta ahora, probablemente las 2 presidencias de Cristina Fernández fueron las más lejos, las más antipáticas, las más reactivas a la concentración, no así la de Néstor Kirchner, pero sí las 2 de Cristina Fernández, a la concentración expansiva del grupo. Así que bueno, ahí está, es una historia es una historia que además reconoce el talento, digamos, no solamente negocios que ha tenido con todos los gobiernos, pero otros medios también han tenido negocios con gobiernos y no han logrado el alcance de Clarín. Lo característico además, que me parece que un poco reafirma toda esta cronología que venís haciendo, es que Clarín pasó de ser un medio a casi un actor político central, ¿no? Entonces no se puede definir solamente como un medio o un conglomerado de medios, es casi un estado paralelo de la Argentina. Es mucho, como vos decís, es mucho más que un medio. De hecho, las unidades periodísticas de Clarín, que en el siglo pasado eran las que le brindaban la mayor cantidad de ingresos, pienso, solamente la gente grande me va a entender, pero en los avisos clasificados del diario Clarín, que era un suplemento que le brindaba $1.000.000 en la década del 90 todos los domingos. Bueno, esas unidades periodísticas hoy están muy subordinadas a las estrategias empresariales de la conectividad fija y móvil, o sea, a otros negocios, pero como vos bien señalás, Clarín es un actor importante de la Asociación Empresarial Argentina, de Claro. AEA, o sea, es un animador fundamental de los grandes capitales que todavía quedan a nivel nacional. Es también un lubricador de relaciones con el Poder Judicial. Ahí está el caso del Lago Escondido, en donde el Grupo Clarín lleva a jueces federales de excursión a tener reuniones de lobby, que, bueno, jueces federales que después intervienen en la causa Exacto. que determina la prisión de su principal enemiga política. Si uno tiene que contar esto y para ofrecerle a Netflix, digamos, un guión, te dicen, mira, es demasiado estereotipado, o sea, Claro. no puede ser así, pero es. Martín, te escucho y todo esto que vas enumerando, además de parecer un guión para Netflix, plantea evidentes riesgos para el sistema democrático, ¿no? Es imposible no pensarlo. ¿Cómo queda o qué tensiones o qué acuerdos programáticos se podrían plantear vinculados a discusiones que ya hemos dado, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué haría falta? ¿Qué marco regulatorio pensamos para estas novedades, para estos nuevos esquemas, ¿no? Por un lado, pienso que los marcos regulatorios fuera de acuerdos políticos y sociales amplios no van a funcionar.
Y la verdad es que hoy en la Argentina el consenso importante de buena parte de los gobernadores, o sea, no solamente del presidente o del partido que conduce hoy el Poder Ejecutivo, sino del arco político que no es, por lo menos de manera explícita, la libertad avanza, está lejos de cuestionar la concentración de poder, que es un poco lo que vos decís, y que efectivamente, si uno revisa en otras etapas históricas, había consensos más o menos amplios en el ecosistema político, en el Congreso, acerca de que un actor corporativo que concentraba mucho poder es un poco la antítesis de una sociedad democrática, porque le resta capacidad de decisión a los individuos, a los distintos grupos sociales, les impone agendas, que es lo que nosotros sabemos que ocurre con el Grupo Clarín. Entonces, me parece que aunque sea muy laborioso y seguramente no de corto plazo, la tarea es más construir esos consensos que hoy no existen acerca de que esa acumulación de poder, bueno, no nos lleva a ningún lugar positivo para las mayorías, y luego esperar que eso se traduzca en regulaciones que seguramente no van a ser solo de medios audiovisuales, tienen que incorporar a las redes, porque además, digo, si cuestionamos la concentración de poder de Clarín, y nosotros lo hacemos, también hay que cuestionar la concentración de poder de Elon Musk o de Mark Zuckerberg o de Google, que también imponen con programación algorítmica dieta informativa y cultural a miles de millones de personas en el mundo. Sí, pensando en la ramificación empresarial y la inserción en distintos sectores, no solo en medios de comunicación, bueno, vos decías recién el grupo, ¿no? La necesidad de llamarlo grupo económico porque lo que es, y hoy en la Ley de Administración Financiera, cuando pensamos en esto de los marcos regulatorios, no existe, por ejemplo, la figura de grupo económico, y si lo sancionan o lo penan al Grupo Clarín, lo harían como una empresa o una sociedad anónima libre. ¿Vos creés que efectivamente estamos hablando de un grupo económico con distintas ramificaciones? Sí, por supuesto, y además que opera, digo, de manera, en el caso de Clarín hay que decirlo, de manera bastante transparente, porque además como cotizan en bolsa, entonces tienen la obligación de dar información periódicamente para inversores y a la SEC en Estados Unidos, etcétera. Verdaderamente vos tenés una ecuación muy interesante respecto de lo que viene a futuro para Clarín, porque es una ecuación de un accionariado que está en manos de octogenarios, que son que es Magneto, Aranda, Pagliaro, y hay que ver si esa homogeneidad que tienen tres amigos que estudiaron juntos en la Universidad Nacional de La Plata a fines de los 60 y principios de los 70 se mantiene en la medida que la historia haga su trabajo y, bueno, esas acciones empiecen a dispersarse entre sus herederos. Pero además de la cuestión de la ley financiera, tenemos una ley de defensa de la competencia que también es muy poco operativa a la hora de impedir la distorsión de los mercados, como marca el artículo 42 de nuestra Constitución, ¿no? Ahí hay el problema de la pelea entre Milei y Clarín. Milei sigue teniendo como tuit fijado Clarín, la gran estafa argentina, desde marzo de este año, a raíz de la compra de Telefónica. Esa pelea hoy la tiene, digamos, es un trámite que tiene hoy la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que quema, es un trámite que quema, porque podría no aprobar esa operación, pero nadie imagina que va a desaprobarla. Martín, una de las patas, me parece, más fundamentales de Clarín en todo su trayecto desde su nacimiento fue el ingreso a la vida y a la casa de la familia, ¿no? Porque hoy estamos hablando de telecomunicaciones y otro tipo de negocios, sin embargo, inició como casi, digamos, un mueble más de la casa, ¿no? El diario abajo de la puerta que llegaba, era el que generaba, me parece, los temas de discusión. En un momento se discutió el rol de Clarín, el famoso Clarín miente, la discusión, me parece que fue sobre todo también con la discusión con el campo, ¿no? Cómo empezó. Pero me interesa esto del camino del ingreso a las familias. ¿Cómo fue que Clarín entabló esta relación con las familias argentinas? Y bueno, y generó confianza, ¿no? Bueno, Clarín, yo diría que hay dos vías para contestar. Una es el talento que hay que reconocer de muchos cuadros periodísticos excelentísimos que tuvo Clarín en las décadas del 40, 50, 60, digamos, durante el siglo pasado. Clarín
cuando se funda, se nutre de muchos cuadros periodísticos que venían del diario Crítica de Natalio Botana, que tenía esa capacidad, ese olfato de interpelar la agenda. La lectura, ¿no? Masiva. Lectura social. Sí, total. Y eso es una gimnasia que Clarín mantuvo y que incluso mejoró. A mí me gustaría, digamos, si tuviera que mencionar un gran secretario general de la redacción que tuvo, que fue Marco Citrinblum, que más o menos estuvo desde el 72, 73 hasta 1990 más o menos, que colocó a Clarín como principal diario, porque hasta ese momento Crónica era el diario más vendido, y ya a partir de mediados de la dictadura última, Clarín empieza a hacerlo, en parte porque el olfato de esa dirección periodística lo llevó a poner en tapa temas de deportes, de farándula, romper con cierta cosa más solemne que tenían los diarios no populares, y entonces se popularizó Clarín. La página de humor, contratar a Caló y a Fontana Rosa, o sea, sé que es toda gente que suena solo en los oídos de la gente más grande, pero que eran talentos totales en lo suyo, cada una y cada uno, y me parece que eso interpeló muy bien. La otra parte de la respuesta es, logró acuerdos con distintos gobiernos que no lograron otros. Por ejemplo, la constitución de papel prensa es un hito en la historia de Clarín y le permitió una suerte de acumulación originaria, porque Clarín, La Nación y La Razón, que eran los socios del Estado a partir del 77 en papel prensa, la única fábrica de papel, ¿no? Cuando los diarios se vendían mucho en la Argentina, ellos tres se vendían a sí mismos la tonelada de papel a un precio subsidiado y a la competencia, lo cual le valió, por ejemplo, la bronca de Julio Ramos en ámbito financiero o de Héctor Ricardo García en Crónica, porque les vendían el papel a un precio superior. Entonces, esos mecanismos anticompetitivos también forman parte de la instalación de Clarín en los hogares, porque contó con ventajas también. Claro, sería una parte legítima y otra un poco más estratégica. Sí. Recién hablabas justamente de estas distintas etapas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Clarín? Porque hoy el diario en papel ya no es un proyecto, aunque sea lo más significativo de Clarín, hoy no es el futuro, ¿no? ¿Qué es el futuro de Clarín? ¿A qué va? ¿A dónde va? ¿Qué está buscando? Nosotros decimos que Clarín es un conglomerado infocomunicacional en donde la parte periodística, como les decía, es una parte hoy menor. Importante porque le sirve justamente para abrir puertas. Bueno, las tapas siguen, digamos, siguen impactando moviendo en el términos perímetro. políticos, Vemos claro. ahora estos 2 días, esta semana última, con la AFA, Tapia, etcétera. O sea, sí, instala temas desde ya. Pero yo creo que el futuro es un gran signo de interrogación, porque Clarín logró brindarse en el mercado doméstico, en el mercado argentino, como el campeón nacional, sin discusión. En diario, radios, televisión abierta, televisión por cable, telefonía móvil, telefonía fija, conectividad a internet, en todos esos negocios, esos mercados que tienen una dimensión nacional, Clarín es el campeón. Ahora, hay una parte creciente de las comunicaciones personales y hogareñas que cada vez están influidas por actores globales, no nacionales. Y ahí Clarín siempre tuvo, así como tuvo mucho talento para dominar el escenario nacional, tuvo muchas dificultades, más que otros grupos latinoamericanos incluso, para superar las fronteras argentinas. Clarín tiene algunos intereses en Uruguay y en Paraguay, nada más. No es como Globo, que en su momento fue dominante en la televisión abierta en Portugal, por decir, ¿no? Entonces, es un gran signo de interrogación qué va a pasar en la medida en que, bueno, Elon Musk hoy está en el negocio de la competitividad con Starlink en la Argentina. Por ahora no es una presencia muy masiva, pero es una presencia a Clarín no le gustó nada el ingreso de Elon Musk en ese exactamente, momento. que no se puede ignorar esa presencia. Si eso continúa creciendo, si otros capitales globales empiezan a meterse en ese mercado, la espalda de Clarín, por más que sea lo que es en nuestro país, seguramente va a tener limitaciones.
Volviendo un poco al vínculo de Clarín y el Poder Judicial actual, bueno, recién hablábamos del Lago Escondido y pienso en la cobertura del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, ese título que muchos recordamos de la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, digo, anticipando un año antes un fallo que la Corte iba a sacar. ¿Cuál es ese vínculo hoy? Digo, hay un canal de comunicación directa con la Corte, uno podría pensar, con el diario Clarín. Sí, tan directo. Yo quiero disculparme con ustedes y quiero aclarar que lo que voy a decir es solo de mi cosecha, digamos, pero la pregunta va por ahí. O sea, uno de los 3 jueces de la Corte Suprema fue consultor, asesor, tramitó como abogado su estudio Rosenkrantz, muchísimas causas defendiendo al Grupo Clarín. Entonces, sí, la relación es directa, digamos. Si hiciera falta explicitarlo. En el brindis que hubo en la Embajada de Estados Unidos en el Día de la Independencia, se lo ve a un Mañeto pletórico, que Clarín cumplió 80, Mañeto cumplió 81 este año, ¿no? Pletórico de alegría con el procurador Casal. O sea, hay un vínculo orgánico con el Poder Judicial, y eso lo sabemos todos porque cada vez que hay algún tipo de regulación que molesta, así sea mínimamente, a los intereses del grupo, logran a una velocidad luz medidas cautelares, fallos después por cuestiones de fondo. Diría, la única excepción en el segundo gobierno de Cristina Fernández fue cuando la Corte Suprema de Justicia validó la plena constitucionalidad de la ley audiovisual, eso fue 2013, pero con una Corte Suprema de Justicia donde estaba un Petraqui, donde estaba Carmen Argibay, donde había integrantes de los que uno podía dar fe que tenían independencia respecto de los grandes poderes concentrados económicos. No me parece que podamos decir eso de la Corte actual. Martín, nos quedaríamos horas hablando de este tema, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Te agradecemos por venir y de nuevo volvemos entonces a contarles a la audiencia este libro, Política, Negocio y Periodismo, 80 años de Clarín, que escribiste junto a Martín Becerra y Ana Bisberg, ¿se dice así? Bisberg, sí. Guillermo Mastrini y perdón, Ana Bisberg, Guillermo Mastrini y Ana Bisberg. Bueno, lo pueden entonces encontrar en las librerías. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Gracias. Bueno, y después de esta nota pasamos a tema de la mesa, porque esta semana, el 25 de noviembre, fue justamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en un contexto particular donde no solamente aumentan las cifras de violencia de género, sino que se genera a la par un proceso de desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas que había al respecto. Así que te escuchamos, Caro. Efectivamente, un nuevo 25 de noviembre y como bien vos decías, un 25 de noviembre que no permite dar buenas noticias, nunca hay buenas noticias en relación con este tema, pero este año tenemos mucho para decir. Pero sobre todas las cosas es interesante pensar en esta fecha no solamente como una fecha para pensar en los casos concretos. De hecho, hoy dábamos algunas noticias vinculadas a un femicidio bastante que resonó bastante, sino a pensar en este tema como una problemática que, aunque muchos la discutan y que el gobierno actual no quiera reconocer, estamos hablando de una problemática en extremo estructural, un problema que es persistente, un problema que está profundamente naturalizado y que no se explica por cuestiones vinculadas a la seguridad o a la inseguridad en este caso o a la coyuntura, sino a patrones culturales que es necesario empezar a mostrar. Y justamente este tipo de fechas son las que ponen en agenda o que permiten que tengamos más a mano algunos datos que vamos a ver en unos instantes, pero que nos permiten spoilear dos cuestiones. Primero, como bien vos decías, que las violencias no están bajando. Las violencias están en aumento, no hay tendencias a la baja, pero lo que sí tiene una tendencia a la baja sostenida e insoslayable es la respuesta del gobierno nacional frente a estos temas. Tenemos algunos datos para compartirles. La primera de las placas que vemos en pantalla nos muestra los últimos datos oficiales disponibles que tenemos, que son los del año 2024. En el año 2024 se registraron un total de 228 víctimas directas de femicidio y 19 víctimas de femicidio vinculado. Esta es información de la Oficina de la Corte, ¿no? Exactamente, que es el
organismo que publica las cifras oficiales y que lo hace a año cerrado. Exacto. Por eso es que tenemos los datos de 2024, que nos muestran también que hubo 19 víctimas de femicidio vinculado, que seguramente es un concepto que a veces se escucha, pero no se sabe bien a qué se refiere, y son aquellas víctimas que se dan en el contexto de los femicidios. Es decir, que muchas veces son víctimas para provocar daño a la víctima directa, que es la víctima de femicidios. Que no necesariamente mujer, a veces son los hijos, a veces son amigos, a veces son parejas. Exactamente, y eso nos da un número de 247 personas asesinadas en un año. ¿Cómo viene el 2025? Nada mejor. Como decíamos, datos oficiales de la Corte no tenemos, pero sí tenemos datos de algunos observatorios, como son la Casa del Encuentro, que al 31 de octubre de 2025 nos indica que hubo 210 víctimas de violencia de género. El observatorio, ahora que sí nos ven, que registró 178 femicidios entre enero y septiembre de este año, lo que nos permite decir que en Argentina hay un femicidio cada 36 horas. Podremos discutir metodologías. Bueno, estos dos observatorios basan su metodología a través de lo que sale en los medios de comunicación, con lo cual también se abre otro interrogante de qué pasa con aquellos femicidios que no se registran en los medios, ¿no? Pero más allá de eso, la tendencia es que los femicidios no están bajando, ¿no? Ahora, miremos qué pasa con esta otra placa que tenemos en pantalla, ¿no? ¿Qué pasa antes de llegar a los femicidios? Los femicidios, sabemos, son la manifestación extrema de las violencias de género, pero hay muchísimas otras instancias previas que permiten prevenir en algunos casos la violencia extrema, pero también tener un indicador bastante grande de por qué decimos que este es un problema estructural. El martes, justo el 25 de noviembre, la fecha exacta de conmemoración de este día, la Oficina de Violencia Doméstica, la OVD, que también es una oficina de la Corte Suprema, publicó un informe en el que lo que hicieron fue analizar las 25.119 denuncias que recibió la Oficina de Violencia Doméstica en la ciudad de Buenos Aires entre los años 2020 y 2024. ¿Qué nos muestran estos datos? Que vivir hoy al interior de un hogar es un infierno, básicamente. Hay un 99% de mujeres que denunciaron, o sea, casi el total de las mujeres que denunciaron, que manifestaron sufrir violencia psicológica. Casi un 60, un 58% violencia física, casi un 40% que sufría acoso económico o patrimonial, un 11% violencia sexual, y en 2 de cada 3 casos lo que las mujeres relataban es que estos hechos se repetían de forma diaria o semanal. Con lo cual, no solamente estamos poniendo de manifiesto que en el interior de los hogares argentinos se viven muchas veces situaciones realmente acuciantes, sino que además no solamente tenemos que mirar cuando la situación llega al extremo, sino que hay una trama de control, de humillación, de manipulación, de maltrato, de hostigamiento, que justamente es esa trama la que nos alerta de manera flagrante de que hay que ocuparse antes, de que hay que ocuparse tempranamente y llegar antes a esos hogares donde hay estas situaciones. Hay algunos otros datos que se suman a este escenario de alarma que les estoy contando. Hay un informe del equipo latinoamericano de Justicia y Género, de ELA, que nos recuerda que 1 de cada 2 mujeres sufrió en algún momento de su vida violencia por parte de su pareja, pero que solo 1 de cada 4 llega a denunciar. Luego deberíamos pensar, chicas, cuáles son los motivos por los cuales las mujeres no se acercan a denunciar. En muchos casos tiene que ver con la falta de confianza respecto de las instituciones. En muchos casos las mujeres sentimos que denunciar frente a la justicia es muchas veces peor que no hacerlo, sí, digamos, ¿no? La sensación de fragilidad frente al sistema judicial, de revictimización, de ver otros casos que nos permiten ver que la cosa muchas veces no se termina de resolver, ¿no? Y al contrario, que nos expone más frente a los agresores cuando estos se enteran de que hay una denuncia en su contra, ¿no? Y después hay otros casos que también, otros datos, perdón, que también nos permiten terminar de ilustrar esta situación. Como vemos en pantalla, el 86% de las víctimas
de las víctimas de femicidio tenía vínculo previo con el victimario. Y en el 54% de los casos estamos hablando de que ese victimario era su pareja o su expareja, ¿no? Si miramos qué pasa con los homicidios a varones, por ejemplo, y esto no es una cuestión de comparar entre mujeres y varones, sino de poder poner el foco en la magnitud y la especificidad del fenómeno, solo un 2% de los casos de homicidios de varones tienen esta particularidad de cercanía tan extrema, ¿no? Bueno, y finalmente un dato que también nos obliga a mirar la necesidad de políticas públicas vinculadas con el tema es que en casi la mitad de los casos había antecedentes de violencia o señales previas antes de los femicidios, ¿no? Y en el 33% de los casos que sí buscaron ayuda, se incluyen a 4.391 niñas, niños y adolescentes. Esto que nos dice que hay un promedio diario de 12 niñas, niños y adolescentes que están afectados por este fenómeno. Los datos lo que nos permiten decir es que esto no es un problema de seguridad, no es una noticia más en los diarios, sino que realmente hay un problema social estructural. Ahora, ¿qué pasa frente a esta situación? ¿Qué es lo que esperamos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del Estado? Bueno, la respuesta del Estado viene en picada, ¿no? Ya sabemos que el gobierno de Milei cerró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y desfinanció, como vemos en pantalla, muchas de sus políticas. De hecho, muchas ya ni siquiera aparecen en el presupuesto que se va a tratar este año, con lo cual la situación es bastante compleja y estamos, como dice algún informe de los que está circulando, un poco libradas a nuestra suerte, Fabi. Sí, y además algo me parece que decías antes, que es el foco, ¿no? Porque quieren empezar a inducir el análisis hacia la cuestión de la seguridad, hacia esto que se llamaba en algún momento crimen pasional, ¿no? Conceptos que hemos dejado atrás a través de las conquistas feministas. Bueno, desde este gobierno no es solamente el desmantelamiento, sino romper todas las, digamos, los avances en términos discursivos que hemos impulsado las feministas. Así que, bueno, vamos a tener que analizar después más en detalle lo que dice el presupuesto 2026 en relación a estas cuestiones. Pero vamos a pasar a otro tema, una mesa súper interesante, así que les invito a que se queden. Tenemos aquí en Bienvenidos al Tren a 2 voluntarios del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, el CEPA, que son quienes auxilian y acompañan a los jubilados, por ejemplo, que se presentan todos los miércoles en el Congreso, que están allí en las marchas y, bueno, brindan seguridad a quienes de alguna manera están, bueno, ejerciendo su derecho, ¿no? Su derecho a expresarse. Así que estamos con Marisa Romero y Marcelo Colucci, 2 de los voluntarios de este cuerpo de evacuación. Les damos la bienvenida a este tren, hoy encabezado por 3 mujeres. Ya les expliqué a la audiencia que Juan Di Natale no pudo estar porque tiene otro compromiso, pero bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nos resulta muy interesante y además nos genera, me parece, mucha expectativa saber qué es lo que hace este cuerpo. Así que primero cuéntenos a qué se dedican, qué hacen todos los días, además de ir los miércoles, por ejemplo, a acompañar a los jubilados. Bien, Mari. Bueno, mi nombre es Marisa Romero. Sí, soy socorrista del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. Soy mamá, tengo 4 niñitos en casa y hago pastelería, digamos, para el día a día, para vivir. Además de eso, dentro de la institución me encargo de lo que es el capital humano. Sí, soy coordinadora de capital humano, así que hago conocer a la institución y vamos viendo a la gente que se quiere sumar al voluntariado, que siempre es muy importante tener más recursos para sumar. Marcelo. Bien, primero que nada, buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Mi nombre es Marcelo, yo soy estudiante de Carreras de la Salud de la Tecnicatura en Emergencias en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. A su vez soy trabajador en la promoción de derechos de las niñeces. Sumado a eso, soy el presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios en la filial de la Ciudad de La Plata. O sea que decís de la filial porque es un cuerpo amplio. ¿Cómo funciona en diferentes localidades? ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus tareas todos los días? Nosotros nacemos en realidad en la filial de Puerto Madryn hace unos 23 años. A partir de ahí nos empezamos a expandir en distintas ciudades, en principio en el sur, Madryn, Trelew, luego principalmente en la provincia de Buenos Aires. A día de hoy tenemos más de 15 filiales, como digo, La Plata, decimos Capital Federal, San Fernando, La Matanza. Podríamos estar un rato nombrando cada una de los lugares de intervención que tenemos. Nosotros somos asistentes humanitarios principalmente, tratamos de darle una mano a los vecinos y a nuestra comunidad.
no somos más que vecinos formados para poder ayudar a nuestros propios vecinos, justamente. Principalmente... ¿Y qué tipo de capacitación hacen? Porque me imagino que más allá de la formación básica que reciben, vos decís, somos no más que vecinos formados, se están exponiendo a situaciones que son complejas, que requieren de ciertas, no sé si aptitudes, pero sí preparación y hasta cuidados para evitar conflictos que los dejen en una situación de mucha vulnerabilidad. Por un lado, uno para ingresar en la institución no necesita tener una formación previa, que cada persona viene con un conocimiento, ya sea del ámbito de la salud como de la profesión que tenga cada uno en su día a día, o sus estudios, o su trayectoria. Después, una vez dentro de la organización, nos formamos en principio en lo que son primeros auxilios básicos, para poder hacer una primera atención, un primer acercamiento con las personas. Después tenemos personas más especializadas en diversos temas, en rescate, en socorrismo, en salud. Pero bueno, también la situación actual implica que nos vayamos formando y actualizando en distintos protocolos, como pasó en su momento en la pandemia, en empezar a comprender los protocolos también para poder trabajar seguros nosotros, que es la principal herramienta que tenemos. Si nosotros no estamos seguros, no podemos hacer una intervención hacia un tercero tampoco. Imagino que para ambos ya los miércoles hace varios meses son días de mucho trabajo, son jornadas laborales intensas. ¿Cómo se viven estos miércoles de mega operativos policiales en las calles aledañas al Congreso, en la zona del Congreso de la Nación? Y después también todo el impacto que tiene en toda la población, en los jubilados y jubiladas, pero también todos aquellos que van a apoyar estas movilizaciones. No dejo de pensar en la figura de Pablo Grillo, en esa tremenda jornada ultra sangrienta, que es algo que se va viendo todos los miércoles. ¿Cómo viene siendo este año en relación a ese sentido? Nosotros lo vivimos con mucha expectativa en realidad, porque no todos los miércoles son iguales, no siempre la formación de la policía es la misma, no siempre la intensidad con la que se vive la marcha es de la misma forma, ¿sí? Entonces siempre estamos primero evaluando cómo se va a dar la situación, ya después de muchísimos miércoles que han pasado durante muchísimos meses. Nosotros más o menos vamos tanteando cómo está el clima en la escena del evento, y acorde a eso nos vamos moviendo. Siempre tratamos de protegernos primero nosotros, ¿sí? Estar a resguardo, estar atento a las situaciones que están pasando en el lugar, y también atentos a las necesidades también de los jubilados y de la gente que se va a manifestar, porque no solamente van jubilados, estuvimos también con la gente del Garrahan, en la marcha de los universitarios. O sea, estamos siempre que la gente lo necesita, ¿sí? Sumado a lo que dice Mari, por ahí desde un lado más personal también, de cómo nos afecta incluso esto, nos ha pasado, o me ha pasado en lo personal, de incluso llegar a naturalizar por ahí algunas situaciones que después pensándolo y en retrospectiva quizás no debería ser lo cotidiano, decir, no, bueno, hoy atendimos pocas personas y no tendría que estar atendiendo personas en una movilización tampoco, porque son personas que, como bien decías hoy, Fabi, están reclamando por sus derechos también sin generar mayores inconvenientes. Tenemos un video para compartir con ustedes, que es el momento cuando la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, básicamente los acusa de haber gaseado a una niña que estaba en marzo en una de las movilizaciones. Vamos a verlo y después lo analizamos. Lamentable este hecho de violencia con una criatura, donde una mujer le echa gas pimienta, como decían ustedes, estas brigadas o estos grupos de color naranja, que ya no es la primera vez que los identificamos, que los están presentes en manifestaciones. El miércoles pasado también estuvieron con diferentes escudos, estandartes, pero evidentemente no tienen nada que ver con proteger a nadie, ni son de sanidad ni de salud, evidentemente. Bueno, la secretaria de Seguridad hacía referencia a este traje naranja que tenemos, que es el que utilizan en situaciones como esta, ¿no? En ese momento se acusaba a los socorristas de haber gaseado a una niña. El compañero, ¿cómo se llama? ¿Tenemos el nombre para presentarlo? Matías. Matías Ardetti. Bueno, él es uno de quienes participa los miércoles con justamente un traje especial que utilizan. Si quieren darnos detalles de cuáles son los dispositivos. Un overol de gabardina, ¿sí? Que tiene reflectivos, son medidas estándares de seguridad. Nosotros lo usamos como seguridad.
debajo de eso nosotros estamos vestidos. Claro. ¿Sí? De hecho, gracias a ese mameluco, muchos de nuestros compañeros no han recibido una herida grave de impacto de bala de goma. Claro, porque están como identificados, ¿no? Claro, no, es porque hizo, porque lo protegió. ¿Sí? Tenemos el pantalón más el overall. Cuando vino el impacto de bala, no generó mayor daño. Por eso digo, nosotros no usamos eso porque nos gusta morirnos de calor en verano, ni por, no sé, dar una imagen errónea, sino por identificación. Está científicamente estudiado que el color naranja es el más visto desde cualquier punto, en cualquier ambiente, y además por un tema de seguridad, porque nosotros ahora estamos en las marchas y nos atenemos a esas consecuencias, ¿no? A recibir quizás un impacto de bala, a algún otro daño. En otras situaciones, en las inundaciones, nos protegemos también las piernas de llevarnos por delante alguna cosa que esté en el agua que no la podemos ver por obvias razones, pero es por eso que usamos ese overall. Recién pensaba en relación a los dichos de la Secretaria de Seguridad y al mismo tiempo pensaba en vos, en que sos mamá, esa ingratitud, ¿no? De saber que uno se está exponiendo, que está exponiendo su vida, su seguridad, digamos, su integridad física, pero también digamos, el futuro de sus hijos, y recibir una acusación en este sentido cuando uno en realidad lo que está ejerciendo es una tarea humanitaria. ¿Cómo fue la recepción de este mensaje que en vez de ser un agradecimiento terminó siendo una acusación falsa? Y la verdad que nos impacta, como vos decís, como un sinsabor, ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, la gente cuando nos ve los miércoles se acerca, nos agradece por el estar, ¿sí? Nos pasa generalmente siempre porque la gente nos conoce, que eso es lo importante, es como ustedes. Lo importante es que la gente te conozca, sepa quién sos y sepan para qué estás, ¿sí? Nosotros estamos para brindar ayuda, para mitigar el sufrimiento humano, que es la misión que tenemos como institución, ¿sí? Nos dio mucha tristeza, nos dio impotencia, nos da también un poquito de bronca pensar que una funcionaria pública no puede diferenciar, ¿sí?, en lo que es un relato y lo que es una realidad, porque después salió el video del policía gaseando a la nena, ¿sí? No solamente eso, sino que, como bien decíamos antes, tenemos muchas filiales y en otro programa también nos habían tachado de planeros porque simplemente uno de nuestros voluntarios tiene como filiales tenemos identificado debajo del escudo, ¿sí? En La Plata, yo Buenos Aires, y teníamos un compañero que era filial La Matanza. Como eran matanceros, eran planeros. O sea, hasta ahí llegó la discriminación, incluso por la procedencia de la persona, que también, como todos nosotros, trabajamos extra, además del tiempo que donamos a la comunidad, de todo lo que hacemos como tarea voluntaria, nos tachan de que nosotros le sacamos algo a alguien, prácticamente, ¿sí? Me gustaría aprovechar también los dichos de esta funcionaria para poder invitar no solo a toda la comunidad en general, sino específicamente a los funcionarios y las funcionarias de los distintos estados del Estado, justamente, a que sean parte del voluntariado con nosotros o con cualquier otra organización social y asociaciones civiles, para conocer, por un lado, la realidad de los voluntarios y voluntarias del día a día, que son personas que trabajan, que estudian, que tienen una familia y a su vez en sus tiempos libres encima le dedican para tratar de dar una mano a sus vecinos de forma organizada principalmente, pero también para no estar detrás de una bandera partidaria y poder hacer acciones comunitarias y comprender que estando todos juntos podemos tener una asistencia mucho mejor hacia el vecino. Recién los escuchaba y está clarísimo cuál es el objetivo y por qué están haciendo lo que hacen, pero más allá de lo obvio, también está claro que esta labor que ustedes hacen visibiliza, sin lugar a dudas, la violencia estatal, ¿no? O sea, es imposible no pensarlo de esa manera. Y en función de esto, más allá de estos dichos tremendos de la futura ministra de Seguridad, ¿recibieron hostigamiento, amenazas por parte de grupos libertarios o de otros grupos? ¿Reciben este tipo de mensajes?
Yo sé que, perdón, yo sé que mi compañera, justamente la que atendió a la nenita gaseada después, ha recibido muchas amenazas. No sabemos, El origen. no voy a decir claro. el origen, pero sí ha recibido ella en particular porque simplemente fue a ayudar a alguien que no lo necesitaba, como todos nosotros. Sí, nos ha pasado por ahí que a posterior justo de estos eventos, de encontrarnos con dichos de determinadas personas que por ahí estaban realizando algunas acciones extrañas dentro de las manifestaciones, que decían ser parte de nuestra organización sin saber ni siquiera los significados de las siglas, mucho menos nuestra forma de accionar, que digo, es tan simple como buscarnos en redes, buscan Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, CEPA, y encuentran cada una de las filiales, encuentran la forma de cómo ingresar a nuestro voluntariado, conocer qué es lo que hacemos, para qué estamos y para quiénes estamos también. Recuerdo un policía o un chico que se hacía pasar, se disfrazaba de policía, que decía que era parte del CEPA y después se conoció que justamente era una identidad falsa, ¿no? Sí. Y bueno, justo estaban mirando ahí en las imágenes que ustedes están pasando y es lo que le decía antes, ¿no? La gente sabe lo que hacemos y por eso nosotros recibimos ese reconocimiento de la gente. Sí, cariño. ¿Valen? Sí, a veces nada, un caramelito te dan, ¿viste? Pero son abuelitos y siempre te quieren dar un mimo. Me quedé pensando en lo que decías, Marcelo, esto de decir, bueno, a veces naturalizamos cosas que no son normales. No es normal que tengamos que ir así vestidos a trabajar un miércoles a la plaza. No es normal que, pienso en los periodistas, fotoperiodistas, que los vemos casi disfrazados con cascos, lentes, todos elementos y protecciones. O incluso las personas que van sueltas a las marchas, que bueno, tienen que tener algún tipo de mecanismo de cuidado. ¿Qué pasa con todo esto que de un día para el otro se volvió lo normal, ¿no? Porque sabemos que, digo, si uno lo deja de hacer no es que está en contra del gobierno manifestándose, sino que está poniendo en riesgo su vida. Creo, por un lado, que depende del enfoque que se le da, a veces ya sea desde los medios o desde la comunidad en general, y cuando comienza a suceder semanas se termina naturalizando un poco, es como, bueno, hoy fue menos grave, hoy estamos mejor y no debería estar sucediendo esa situación desde ya. Mencionaba recién a los fotoreporteros, parece que están yendo a una cuestión bélica a veces, entre el casco y los equipamientos que utilizan, al igual que nosotros, digo. Y estamos en una manifestación civil, pacífica. En un gobierno democrático. En un gobierno democrático. Son todas situaciones que no deberían estar sucediendo realmente. Vamos a aprovechar este momento para dar a conocer a quienes están del otro lado la página. Cuéntenos cómo es que las personas se pueden comunicar, sumarse al cuerpo. No sé si reciben donaciones, cómo se financian, cuáles son las formas de ayuda y colaboración que pueda tener el público con ustedes. Nosotros tenemos, nuestra página de Instagram, ¿sí? Cada filial tiene su página de Instagram, CEPA La Plata, Buenos Aires, CEPA Morón y Ituzaingó. Argentina CEPA es la que nos nuclea a todos, ¿sí? Es nuestra comisión nacional. Y, a través de redes sociales, a través de los correos electrónicos, Argentina CEPA es nuestro mail. ¿Está bien eso que vemos en pantalla? No, eso te iba a aclarar. Bien, vamos a modificarlo entonces. Bien. argentinacepa.com.ar. Perfecto, buenísimo entonces la aclaración y después lo pueden encontrar por filiales, ¿verdad? Perdón que interrumpa. Argentina Cepa es el @ de Instagram o Facebook, en cualquier red social nos pueden encontrar de esa forma. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, en todos lados. Como Argentina Cepa en formato general, después cada una de las localidades estamos diferenciadas por el nombre, CEPA La Plata, CEPA Buenos Aires. Por ese medio nos pueden encontrar, pueden enviar un mensaje por privado, están los formularios también para hacer los ingresos como voluntarios, que se los cita a una reunión para poder conocernos. Exactamente, ahora sí, perfecto. Se los cita a una ¿Cuáles son los requisitos para ingresar al cuerpo? ¿Ser mayor de edad? Ser mayor de 14 años. En realidad, años, claro, mayor de 14 años porque también tenemos la parte de juventud, sí, que los vamos encontrando un nicho para ellos, para ir teniendo vocación de servicio desde jóvenes, ¿no? Claro. Porque ahora vieron que hablamos mucho de qué hacen los chicos hoy, que no tienen quizás un lugar de pertenencia. Bueno, nosotros también desde nuestro lugar le queremos dar ese lugar de pertenencia, así que tenemos nuestro grupo de juventud a partir de 14 años y a partir de 18 años ya son parte del cuerpo activo, ¿sí?
cabe destacar que el área de juventud no es que van a estar los niños o niñas o adolescentes expuestos a determinadas situaciones, sino que se realizan distintos tipos de actividades abocadas hacia ellos y orientadas específicamente a sus espacios de formación. No van a estar un miércoles ante todas las situaciones que puedan llegar a vivir, sino que quizás estén en un evento dentro de lo que se pueda controlar, si se quiere. O participando en las capacitaciones, o participando quizás a las capacitaciones a la comunidad, que es muy interesante también ver un chico de 16 años delante de otros jóvenes dando una capacitación de RCP, entonces como que también va encendiendo una chispa en el que nos está viendo. Sí, muy importante el rol comunitario en estas épocas, ¿no? Donde se tiende a todo lo contrario, a la hiperindividualización. Bueno, Marisa, Marcelo, les agradecemos enormemente por estar acá, pero sobre todo les agradecemos por el trabajo que hacen todos los miércoles y todos los días desde este espacio. Tenemos entonces Argentina Sepa, es el perfil de Instagram para que vayan a seguirlos. Nosotros nos vamos a un corte, muchísimas gracias. En un corte comercial, volvemos enseguida con Bienvenidos al Tren, no se vayan. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay corazón, hay tentación, hay helado, bueno. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum, el ventilador que se enrosca, convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya!
Show me the spot now, show me your fire, show me the rhythm, change. Volvemos a Bienvenidos al Tren, siendo las 21:40 de la noche. Tenemos todavía un trayecto para compartir con ustedes y vamos a hablar de, bueno, algo que está sucediendo en Mendoza, pero se puede extender al resto del país porque esta semana se aprobó un proyecto, en realidad la media sanción de un proyecto de mega minería metalífera. El gobierno provincial aprobó la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge, un proyecto que impacta en el cauce del río Mendoza, entre otras cuestiones como el cinturón verde de la provincia y por supuesto que genera repercusiones. Y para eso tenemos en la mesa a Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Enrique, bienvenido a este tren. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme. Muchísimas gracias. También tenemos a Jorge Difonso, ex intendente de San Carlos, diputado provincial de Mendoza. Lo tenemos a distancia, así que buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarla y un saludo al doctor Viale, que nos conocemos de hace un tiempo. Hace mucho nos conocemos a Jorge. Sí, bueno. Sí. Jorge es autor de una de las leyes, de la ley emblemática en Mendoza, que es la 7722, ¿no? Que es una ley emblemática porque protege el agua, que hace muchísimos años Mendoza tiene una relación muy especial con el agua, eso hay que decirlo. El mendocino y la mendocina, yo he viajado muchísimas veces, tengo una relación de mucha admiración además con el pueblo mendocino, y le puedo asegurar que es transversal, ¿no? Yo creo que en las venas de ellos corre un poco de agua, un poco de vino también. Bueno, ayer salió mucha gente a la calle, ¿no? Y sale muchísima gente. Recordemos el 2019 que hicieron exactamente lo mismo, o algo muy parecido, no era exactamente lo mismo, porque era en realidad modificar otra ley, pero era un embate como un delfín del gobernador Cornejo, ¿no? Lo de Cornejo hay que contar a nivel nacional la violación republicana que hace Cornejo en Mendoza, ¿eh? El retroceso republicano y de la democracia a niveles inauditos. Y esto no se sabe a nivel nacional, al revés, él se vende como alguien republicano, ¿no? Vieron que... pero esto en el 2019 lo hizo cuando asumió Suárez, no sé si se acuerdan, a fines de 2019, la gente salió a las calles y lo revirtió. Y se llamó Mendozazo eso. Eso fue bastante conocido, fue muy fuerte, fue al comienzo del gobierno también de Alberto Fernández, o sea, tuvo mucho impacto. Yo creo que estamos en las vísperas de algo parecido, ¿no? Creo que juegan estos gobiernos, como dije, Cornejo hace pocos meses, de forma totalmente arbitraria, yo soy abogado, nosotros vimos las causas, encarceló a dos emblemáticos defensores del agua como símbolo y como amenaza, porque sabían que se venía esto, para el resto, para que la gente no salga a las calles. Para que salga, Lo metieron preso en cárceles comunes, sin causa judicial. Cuando eso llegó a la justicia finalmente... Me hace acordar a Jujuy, a otras latitudes, muy parecido, para entrega de los territorios. Cornejo maneja, en la provincia maneja el Poder Ejecutivo, obviamente es el gobernador, pero también maneja el Poder Legislativo con estas mayorías casi automáticas, vergonzosas. No hubo casi debate de algo que está quejando, miren lo que era la gente en las calles, y maneja el Poder Judicial también. Y ojo con eso, no es casual, porque la minería, este tipo de minería no es solo sinónimo de contaminación ambiental, que es la que más conocemos, sino también de una gran contaminación social, institucional. En todas partes del mundo donde se va instalando esta minería es con corrupción, con golpes de Estado en otros lados, con matanzas, como han hecho en África, para entregar los territorios. Y es lo que están haciendo ahora en Mendoza, pero yo le tengo fe a ese pueblo que siempre los fines de año nos sorprende. Bueno, vamos a aprovechar que Jorge está allá. Jorge, contanos en particular cuáles son las características de este proyecto que obtuvo media sanción y por qué impacta directamente, bueno, en la cuestión vinculada al agua.
Mirá, el día miércoles se aprobaron 4 proyectos mandados por Cornejo, que viene modificando y preparando el terreno desde hace ya un año. Primero, hace varios meses, crearon una empresa provincial para que desarrolle y tenga el monopolio de los derechos mineros, que se llama Impulsa Mendoza, con funcionarios del gobierno y con algunos empresarios amigos del gobernador Cornejo. Después modificaron el Código Procesal minero para hacer un traje a la medida de corte y confección que le quede perfecto a estas empresas. Ahora, esta semana aprobaron 4 proyectos que primero avanzan sobre la zona de glaciares y periglaciares. Creo que en esto están probando lo que pueden hacer en otros lugares de la cordillera de los Andes. Realmente para nosotros los glaciares son muy importantes porque es nuestra fuente de agua. No es como en la pampa húmeda. Acá en Mendoza se acumula el hielo en la montaña y eso se derrite y baja por ríos en forma superficial o en forma subterránea para agua potable, para consumo humano o para riego agrícola, para producir alimentos. La principal industria de Mendoza hasta el momento, como el vino, la agroindustria, el turismo, la ganadería, que sin agua es imposible desarrollarlo. Entonces, primero avanzan sobre los glaciares, después avanzan sobre el río Mendoza, que es un río muy importante porque abastece a todo el Gran Mendoza, a más de 1 millón de habitantes, amenazándolo con este proyecto de mega minería metalífera con químicos que puede complicar el agua para consumo humano en lo que es el conurbano y la ciudad de Mendoza. Como así también a todo el cinturón verde y productivo de esa región. Estas son implicancias en lo ambiental, en el agua, pero también han ido a cuestiones que atañen a lo económico y a lo irrisorio. Hace muchos años recién el doctor Viale mencionó una ley que es la Ley de Inversiones Mineras, que se aprobó en el año 90 en la Argentina y que fue realmente muy criticada por distintos sectores porque prácticamente establece exenciones, da prioridades, establece posibilidad de no cambiar la legislación tributaria, subsidios en combustibles, impositivos y demás a las empresas que inviertan en este tema, que no han generado además ningún tipo de riqueza ni desarrollo en las zonas donde se han instalado. Bueno, esta ley tan criticada que tiene la característica de tener la misma redacción en varios países subdesarrollados. Claro, es un copy-paste. En la Argentina. ¿Perdón? Es un copy-paste, digo, hacen lo mismo en todos Exacto. lados donde van. Mira, en Argentina, en Bolivia, en Perú y en algunos países del África, es como si se hubieran juntado todos esos legisladores de todos esos países y hubieran sacado la misma ley. Son las lapiceras, Jorge, son las lapiceras, nosotros hemos escrito mucho de eso. Son las lapiceras de los grandes estudios de estas grandes mineras, que son los que escribieron también algo que se quiere hacer a nivel nacional, que está relacionado con esto, y que fue anunciado por el propio Milei, y que Milei nombró Cornejo en eso. Hace pocas semanas en Corrientes dijo, hace una semana y pico, que dijo que vienen ahora a nivel nacional, en las extraordinarias, no va a ser solo la reforma laboral y alguna cosa más, sino la ley de glaciares. O sea, van por eso, que la idea, según Milei, desde el gobernador Cornejo, un peligro Cornejo, ¿eh? O sea, Cornejo está pasando inadvertido a nivel nacional. Nosotros no sabemos cómo advertir las cosas que está haciendo en esa provincia. Pero además de eso... lo que hicieron ayer? ¿Cómo? Te cuento lo que hicieron ayer, porque además del escandaloso de lo que fue esa ley de inversiones mineras, se quedó chica a la par de la ley que aprobaron ayer. Porque modificaron la ley de regalías. Es decir, si antes no pagaban nada, ahora pagan mucho menos. Por poco va a haber que pagarles para que se lleven el mineral. Pero le agregar, Jorge, agregarle algo más. Porque esto es como... ¿vieron en los... ¿Cuánto serían las regalías según esta nueva? Según la ley de inversiones mineras, que es del año 96, menemismo puro, ahí Pino gritaba, ¿no? Nadie se animó a modificarla. Eso es una crítica que le hago a los gobiernos que vinieron después, a pesar que había proyectos. Sí. El tope es del 3%. Pero pará, porque 3% uno puede decir, bueno... Al año siguiente, eso lo hicieron en el 96. En el 97 se juntaron nuevamente el Congreso porque las mineras les pareció mucho e hicieron un artículo bis, el 22 bis, para explicar de que ese 3% en realidad es valor boca de mina,
que lo que queda, que es lo que paga, por ejemplo, en San Juan, Barrigol, por el emprendimiento veladero, que es 1,6%. Es decir, por cada $100, 1,6. Pero, ¿viste los supermercados que te dicen que las promociones no son acumulables? Sí. Bueno, en este caso, las promociones, lamentablemente, son acumulables. Tenés lo que acaba de decir Jorge Mendoza, tenés la Ley Nacional de Inversiones Mineras y tenés el RIGI. Claro. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es la profundización del saqueo y por 30 años. Lo que, o sea, Mendoza es saqueo, destrucción de glaciares, la ecuación es terrible, de territorios en un lugar, Mendoza, el 4% de la provincia, ¿no, Jorge? Es cultivable. Sí. Porque eso, Exacto, porque el agua, porque acá estamos en son los una zona domadores del agua. desértica. Perdón, Jorge, dale. Sí. No, decía que estamos en una zona desértica. Para nosotros el agua es fundamental para el desarrollo de la vida, tanto para consumo humano como para producir alimentos. Pero te decía, se ha generado una disminución a las regalías para mejorar la posibilidad, según ellos, de que inviertan más, y le dejan un porcentaje que puede negociar el gobernador por las regalías. Recordemos que la regalía es un tributo que le paga la empresa concesionaria que va a explotar recursos no renovables a las provincias que son las titulares. Claro. Entonces, esto realmente es muy grave. Pero te cuento una más que hicieron. Existe un fondo de remediación o de compensación para el caso de que existan accidentes ambientales, como el que pasó hace poco en San Juan, en Jáchal, con los sucesivos derrames de cianuro, que ese fondo normalmente estaba establecido para que lo pongan las empresas, con fondos de garantía, seguros de caución. Bueno, eso ahora acá no corre más porque se van a hacer cargo los mendocinos. Es increíble directa o indirectamente, con una garantía recíproca, todos los mendocinos, de que si pasa algo lo va a pagar el pueblo de Mendoza. Hasta ahí han llegado. Estamos con poco tiempo, pero quiero saber, esto necesita la otra media sanción. Sí. ¿Están planeando, digamos, hay alguna convocatoria, hay un plan de lucha establecido? ¿Cómo es el programa para las próximas semanas? La media sanción pasó a la Cámara de Senadores, que piensa darle discusión y tratamiento express el 9 de diciembre. Por eso las asambleas y las asociaciones de productores se están reuniendo en todo el territorio provincial para plantear este reclamo, esta queja. Lamentablemente no es muy visible en la provincia mediáticamente, digamos, porque como decía recién el doctor Viale, esto parece una cuestión y hay intereses de por medio. Maneja los cuatro poderes, podríamos decir. Claro. Exactamente. Yo, Jorge, déjame decir algo, porque tenemos, o sea, ese 9 de diciembre, que el mendocino y mendocina tiene que salir a las calles. O sea, es el momento, ¿eh? Es ahora cuando dijimos, no alcanza con un like o compartir en historia, eso no es suficiente. Es el momento. Y se lo digo a los mendocinos porque lo vi. Yo lo vi. Mendoza sale a las calles. En este momento hay asambleas en la ciudad de San Carlos, me contaron, en distintos lugares se están organizando y se viene otro mendozazo. Yo voy a tratar de viajar, Jorge, porque la verdad que quiero estar en ese momento. Pero además de eso... Esperamos. No, y además de eso, el 4 también, en distintas partes del país, se está organizando también por el tema de la Ley de Glaciares Nacional, que es lo otro que se viene. Es que creo que Mendoza es el conejito de India. Claro. Están probando acá lo que pueden hacer el laboratorio. Claro. Van a avanzar sobre los glaciares y realmente eso no lo podemos permitir. Quienes vivimos en Cuyo, quienes vivimos al lado de la cordillera, es fundamental que conservemos los glaciares. El cambio climático está avanzando, se los está achicando. Así que bueno, esto es lo que está pasando lamentablemente en Mendoza, y como decía recién Viale también, han detenido a bailarinas, a estudiantes especializados, becarios con magíster en materia ambiental. Es la bailarina, Jorge, es la bailarina de, ¿se acuerdan del Bicentenario? Sí. Que había una bailarina que fue muy conocida. ¿La de la bandera? Sí, esa es mendocina, una bailarina muy conocida. La detuvieron, la mandaron a una cárcel común. Le hicieron una causa que después la justicia no la pudo sostener porque no había hecho nada. Solo eligieron así. Después lo hicieron con vecinos de Uspallata, que mandaron a cárceles comunes, a gente que por manifestarse por el agua. Eso lo está haciendo Cornejo, lo está dirigiendo él.
y no lo vamos Claramente a aceptar. hay un blindaje porque de Hay un esto no blindaje se total habla en en los medios de ningún medio a nivel comunicación, Jorge, lo acaba de nacional. Es decir, importante es terrible. nacionalizar esta lucha, ¿no? Te Absolutamente. escuchaba recién Enrique diciendo voy a ir para allá. Qué importante pensar en que esto también, que haya un fuerte trabajo pedagógico de entender que también acá tenemos que salir a las calles porque esto, hoy hablábamos de la palabra derrama que nos hacía pensar un poco en las noticias de los últimos días con el tema del agua, el cianuro, el arsénico, digo... Es interesante que también nos pongamos acá a pensar que esto tiene una consecuencia Los glaciares nacional. le dan agua a la mitad del país. Exacto. El pasa que lo que estamos acá, Jorge, que vivimos con el Paraná, Río de la Plata, los acuíferos, creemos que el agua sobra. Pero en la mitad del país, Mendoza, San Juan, Catamarca, parte de La Pampa, San Luis, etcétera, el agua viene de la cordillera y la precordillera. Totalmente. Claro. Entonces no es solo una cuestión ecológica, sino hasta para Sí, sí, vamos a de destruir el glaciar con una supervivencia, actividad que va a Enrique. durar 20 años, 15 De supervivencia. años, de saqueo, claro, y por glaciares que una vez que se rompe un glaciar, no hay ninguna forma de recobrarlo, ¿eh? No, en otros retrocesos que estamos viendo vamos a poder recuperarnos. En este caso no. Bueno, y es el momento sí. y es ahora, le digo a todo el mundo, ¿no? Los recursos naturales no son infinitos y La eso es muy naturaleza importante. no es infinita. Bueno, Jorge, Enrique, muchísimas gracias por esta mesa. Los comprometemos para el 9 de diciembre a ver si podemos hacer Desde allá, cubrir Muchas gracias a ustedes por mendozazo. visibilizar este tema. No, Muchas por gracias. favor, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Enrique, muchas gracias por No, sumarte gracias por a esta invitarme. mesa. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en este ratito. Sin nuestro conductor, Juan Di Natale, le mandamos un beso muy grande. Está cubriendo los Martín Fierro de cable. Está conduciendo, perdón. Cubriendo y conduciendo, nos Cubriendo y obliga a felicitar a nuestra excelentísima Lo hiciste conductora de la increíble, noche. lo hiciste Por favor, Juan, compañeras. no sé me hicieron el qué trabajo pasa muy acá, fácil. pero me parece que nos quedamos acá. Serrucha, no, bueno, les mandamos un beso muy grande, también a nuestra compañera, la saludo. Muchas gracias. A Caro y a Valen. Y bueno, les mandamos un beso, nos vemos mañana viernes, volvemos aquí por Bravo TV a la